Hola familia, bendiciones en el nombre del Señor, soy Fray Sergio Pereira y hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con los santos. Vamos allá. Recientemente convertido, recuerdo que uno de mis santos especiales, pues porque me encontró en mi camino, fue San Pablo. Cuando descubrí que San Pablo nos invitaba a no caer en las trampas y en los engaños de los falsos profetas, de los falsos pastores, descubrí que él mismo había hecho un camino de conversión en su vida. En la medida en que iba profundizando en las Sagradas Escrituras, me iba enamorando más de la figura de San Pablo, porque San Pablo me llevaba propiamente a esa iglesia que Jesús había fundado y al mismísimo Jesús. Él mismo retoma en muchos de sus discursos las palabras dadas por nuestro Santísimo Salvador al mundo entero a través de su iglesia. Y esto pues era una cosa que me ayudaba a ir descubriendo cuál era la fe verdadera. Aparte de San Pablo, también viví una experiencia específica, digamos, de amor o de cercanía con San Juan Evangelista, el discípulo amado. Y para mí es un personaje importante, un personaje especial, porque en ese discípulo amado que el Señor acogió en su regazo, me veo reflejado también a mí. El Señor que me llamaba así, el Señor que me enamoraba de sí y que me hacía recostar en sus hombros, en su regazo, que me llevaba en sus manos, que me acompañaba, que me guiaba y sobre todo que me amaba completamente y que me invitaba a vivir un cambio en mi vida, un cambio que conllevaba a una entrega total a Él. En el discípulo amado descubrí también la persona de la Santísima Virgen María. Yo siempre me he visto acompañado por la Santísima Virgen María, pero en el discípulo amado que acoge a María en su casa y que también él mismo es acogido en ella, me doy cuenta de la hermosura de la relación de amor que existe entre los discípulos amados por Jesús, su madre amada y el discípulo amado que se unen en una misma familia. Por lo tanto, el discípulo que quiere ser amado por el Señor, el cristiano que quiere ser amado por el Señor, debe acoger a la Santísima Virgen María en su casa. Por eso, la Virgen María, desde ya los inicios de mi caminar en la iglesia, siempre me ha acompañado. En la medida en la que iba profundizando más sobre la fe cristiana, me daba cuenta que los santos eran una caricia del amor del Señor a la humanidad, que estaba tan necesitada precisamente de este amor. Y por eso, leyendo uno de los escritos más famosos del mundo, Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, descubrí que en ella el Señor había hecho un camino específico en el que la llamaba a ser el amor. Ella, su vocación en la iglesia era el amor. Esto es verdaderamente hermosísimo porque en ella descubrí que yo también quería ser amor, que yo también quería acoger ese amor en mi vida. Entonces el Señor a través de Santa Teresita del Niño Jesús me enseñó el camino del amor, que no es otra cosa que el camino de la infancia espiritual. Toda la teología hermosa de hacerse niños, de dejarse acoger por el Padre amado, de dejarse cargar en sus brazos, etcétera, etcétera, es un mensaje hermosísimo que aprendí de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo creo que propiamente los santos que a mí me gustan son esos santos que yo podría llamar los santos del amor. Y dentro de estos santos podría unir también a las otras dos personas, ¿no? Santa María Magdalena, enamoradísima del Señor. ¿Quién no se deja convertir? ¿Quién no se deja transformar cuando se encuentra con el amor? Es el mensaje que Santa María Magdalena nos trae a nosotros para nuestras vidas. San Agustín, en su encuentro personal con el Señor, que le llevó muchísimos años, poder descubrir la presencia del Señor en su vida, llegó a descubrir el misterio más grande, llegó a descubrir la verdad en Jesucristo y esa verdad le llevó a enamorarse completamente de la fe cristiana, a enamorarse completamente del Dios proclamado por esta fe. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero el Señor fue el que lo encontró y él mismo demuestra cómo fue el Señor el que le fue empujando a ese encuentro con él. Por eso, ¿cómo no querer también a San Agustín, no?
un converso, una persona que está haciendo un camino de fe, tiene que tener también a San Agustín de cabecera, leer sus escritos, las confesiones, la ciudad de Dios, tantos otros, ¿no? Que te pueden llevar a descubrir cómo la fe católica, cómo la fe en Jesucristo puede transformar tu vida. Y desde que entré a la Orden de la Santísima Trinidad, pues obviamente un amor especialísimo hacia mis santos padres, ¿no? Los santos padres fundadores y el Santo Padre Reformador. Los fundadores de mi orden religiosa, la Orden de la Santísima Trinidad, San Juan de Mata y el confundador San Félix de Valois, son personas escogidas por el Señor para llevar a cabo este proyecto de redención, esta obra de la presencia propiamente del Señor en la vida de muchos cristianos que lo necesitaban durante la Edad Media. En tiempos de guerra, la proclamación de la paz, San Juan de Mata y San Félix de Valois llevaron la batuta, llevaron la bandera de la paz y de la redención a muchos hombres necesitados. San Juan Bautista de la Concepción, el reformador de mi orden, nos enseña que nunca es tarde para volver a los caminos del Señor, que aunque si nosotros estamos en el camino que supuestamente es del Señor, no podemos cerrar los ojos, tenemos que darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo y retomar el camino. Por eso reforma la orden trinitaria, ¿no? Con este sentido, con el deseo de regresar a aquello que se estaba perdiendo en el camino de la fe de tantos trinitarios de esa época. El mismo San Juan Bautista de la Concepción ha hecho un camino de conversión moral en su vida que nos enseña a nosotros de cómo retomar nuestra fe cristiana. Y otros santos de la familia trinitaria, especialmente el Beato Domingo Iturrate, a quien yo quiero muchísimo, nos enseña que el Señor llega a todas las edades a nuestra vida. Él no juega en el tiempo nuestro, Él tiene un tiempo suyo, es el Kairos, es el tiempo de Dios el que se debe manifestar en la vida del cristiano. Estoy completamente convencido de que el Señor actúa en el momento en el que Él debe actuar. Por lo tanto, no hay conversiones retardadas, no hay vocaciones tardías, hay conversiones y vocaciones en el momento justo en el que el Señor quería que se diese esa conversión y esa vocación. De todos estos santos que yo les he mencionado, he tenido experiencias particulares con algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, con San Juan Evangelista, en una vez en la que yo estaba en un Vía Crucis, había hecho de Judas, imagínense, había hecho de Judas en la representación del Vía Crucis, y cuando llegamos a la estación en la que Jesús es crucificado, en el momento de la representación, Jesús estaba buscando a Juan en el camino y la persona que tenía que representar a Juan no se presentó en ese momento. Y alguno me da un empujón a mí, ya el papel de Judas había terminado, y alguno que me da el empujón me dice, haz tú de Juan. Y me acerco yo y a las palabras del que estaba representando a Jesús que me dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, yo sentí en ese momento todo el amor de mi Dios, o sea, representando a San Juan Evangelista en un momento en el que no me lo esperaba. Además, me enseñó una cosa importantísima. Yo había hecho el papel de Judas, el papel del traidor, y en ese momento comprendí, hasta en el último momento el Señor te puede llamar para ser su discípulo amado. Es hermosísimo de verdad. Una vez ya siendo trinitario, en una ocasión había tenido una dificultad, por llamarlo así, ¿no?, con un profesor en la universidad. Yo no me considero una persona inteligentísima, el que tiene que sacar los dieces. Me cuesta mucho trabajo, pero hago todo el esfuerzo por estudiar y por sacar bien las cosas, ¿no? Pero en esa ocasión, la mayoría, pero la grande mayoría de los estudiantes habían perdido prácticamente el curso y nos querían hacer repetir el curso. Digamos, si habían unas 40 personas que componían el curso, solamente 2 habían pasado el examen. Y yo en ese momento criticaba, o sea, decía, ¿por qué tenía que pasar esta cosa? Y era una cosa bastante terrible para un religioso que estaba en formación apenas en filosofía, porque en mi orden habían unos maestros bastante severos y ellos, ante la primera materia perdida, el primer curso perdido, tú te ibas de la comunidad, ¿no? Y cuando yo sentía que podía perder la oportunidad de continuar ahí, alcé la voz y hice de todo para poder salvar mi examen, ¿no?
Llamé al profesor, me fui al rector, me fui al director de la facultad, con otros grupos hicimos una especie de protesta y nada de estas cosas funcionaron. Ese mismo día pasé por la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad en Bogotá, que es una iglesia de los trinitarios, y pasé delante de la imagen del Beato Domingo Iturrate y le toqué los pies así como unas palmadas y le dije, lo dejo en tus manos, porque de verdad yo ya hice todo lo que podía hacer. Con mis propias fuerzas no puedo hacerlo, así que dame ahí una mano, pídele al Señor que pueda salir de esto. Inmediatamente, o sea, terminada la actividad litúrgica que estábamos celebrando ahí en la iglesia de la Soledad, cuando salgo me llega un mensaje en el que me dicen que tenía la oportunidad de presentar nuevamente el examen. Me presento nuevamente el examen y saco la máxima nota, porque por intercesión del Beato Domingo Iturrate logré conseguir lo que por mis propias fuerzas no podía haber conseguido. Así que familia, eso fue todo por el video de hoy. No siendo más, recuerden que aquí abajo en las descripciones les dejo algunos enlaces para que puedan profundizar sobre los temas. En esta ocasión les dejo los enlaces para que vean un poco más sobre la vida de los santos que les he propuesto y que han sido importantes para mi vida en mi proceso de conversión. No siendo más, no me despido sin antes decirles que por favor se suscriban a mi canal, denle like si les ha gustado el video y compartan. Quizás les pueda servir a ustedes y servir a otras personas. Yo les bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.